Todos los medios audiovisuales tienen contenido o material que no termina llegando a la versión final por varios motivos, y vaya que Poppy Playtime es de esas sagas que tienen material eliminado por montones. Eso nos ha reunido hoy por tercera vez a revisar muchísimo material que fue eliminado de las versiones anteriores de Poppy Playtime capítulo 5, mostrado por artes conceptuales de artistas que trabajaron para Mob Entertainment, y yo que pensaba que no tendríamos material después de la salida del video de Project Playtime. Y como hablaremos no solo del capítulo 5 sino también del 4, decidí entonces recopilar un poquito más información de otros capítulos que no mencioné en videos anteriores. Antes de comenzar te recuerdo que hacer esta clase de videos me toma bastante tiempo, por lo que lo único que te voy a pedir es que me dejes un comentario bonito abajo y te suscribas si eres nuevo. No te cuesta nada y es gratis, y siempre puedes cambiar de opinión. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Actualizador de Grabpacks. Empecemos este video hablando sobre algo del capítulo 1 de lo que no tenía ni la menor idea, y es que todo apunta a que originalmente entre las cosas que fueron eliminadas del primer capítulo era la opción de poder configurar o mejorar nuestro Grabpack para futuros capítulos y así tener acceso a más compuertas. Esto se podría hacer a partir de una máquina que teníamos en una computadora, que nos permitiría cambiar las especificaciones del Grabpack. Asumo que esto fue eliminado al verlo completamente innecesario, y quizás se implementaría en algún otro momento dentro del juego. Tiempo más tarde, para el capítulo 3 y 4, tuvimos algo similar con el Grabpack 2.0, pero nunca fue explorado como tal como se planeaba hacer en el primer capítulo. Textura del suelo descartada. Entre otras de las cosas que fueron eliminadas del primer capítulo, es una textura extraña de una especie de alfombra. La verdad desconozco el por qué tomaron la decisión de quitarla, siendo que era de las pocas cosas ambientales que me parecían interesantes por su diseño colorido. De hecho, esta misma se pudo ver levemente en el tráiler gameplay del primer capítulo, por lo que se nota que fue algo que decidieron quitar de último minuto sin motivo aparente. No es como que la textura llegase a consumir demasiado del juego o realmente implicar un cambio importante, por lo que parece ser más un cambio estético que motivado al rendimiento de juego. Sala de almacén de juguetes. En el video pasado les hablé de una sala extraña dentro del capítulo 1, donde habían un montón de cabezas de bebé juntas en lo que parecía ser una línea de ensamblaje. Estas cabezas de bebé eran, por así decirlo, un placeholder de lo que sería la línea de producción de las muñecas Poppy Playtime, por lo revelado en el capítulo 1 en la versión de consolas, donde cambiaron por completo el VHS introductorio. Bueno, existe otra sala de ensamblaje completamente eliminada, a la que se puede acceder fácilmente desde una versión antigua de este mismo juego. En la misma sala vemos también la línea de ensamblaje de cabezas de bebé y varias cintas transportadoras que conducen hasta este sitio. El lugar fue eliminado del juego, probablemente porque no aportaba nada importante y no había nada que ver acá. Aunque admito que este estilo de salas sería genial verlas más seguido para conocer un poco más sobre cómo era la fábrica en sus días de gloria. Safe Haven destrozado. Entre otros de los artes que nos mostraron para los capítulos, vemos un pequeño look a cómo era el arte conceptual de la zona del Safe Haven, luego de ser destrozado por la bomba que puso el prototipo. Ya se tenía planeado que este sitio fuera destrozado por las consecuencias del jugador y el plan fallido de Poppy, pero acá vemos el sitio completamente pulverizado como un pequeño recordatorio de lo trágica que es esta historia. Zona del Dr. Harley. También pudimos ver parte de cómo es que luciría originalmente la sala del Dr. Harley Sawyer. Acá se aprecia fácilmente una gran cantidad de monitores junto a la máquina de soporte vital que tenemos que destruir en este capítulo, junto a un montonal de ojos de él observándonos en las pantallas. Este parece ser parte del arte conceptual final del personaje, ya que también nos mostraron un pequeño vistazo 3D de cómo luciría parte de este sitio, por lo que aunque hubo algunas sutiles diferencias, los desarrolladores ya tenían una imagen mucho más clara de cómo querían que luciera el sitio final de Harley Sawyer. Sumado a esto, también vemos un arte conceptual prototipo de cómo luciría el cerebro de Harley. Aunque me gusta mucho el concepto como tal, se me hace cómico ver un cerebro gigante encerrado en un compartimiento de cristal, conectado a varios tubos dentro de un extraño líquido que parece ser el gel de amapola. Asumo que Harley crearía uno nuevo para pensar más, pero bueno, me alegra en parte de que descartaran esta idea, ya que no hacía mucho sentido y solamente estaba ahí para lucir genial. Nombre original: The Dewey the Duckman.
También el artista encargado de los artes conceptuales mostró un pequeño vistazo al nombre original que tendría Dewey the Dogman para el capítulo 4. Esto lo pudimos ver gracias al logotipo que tendría las pegatinas de su plastilina, haciéndose llamar como Imagidough, una combinación entre las palabras Imagination y Dough, imaginación y plastilina, respectivamente, por lo que quizás Dewey se llamaría Dough o algo por el estilo, pero el nombre no terminó de encajar y lo dejaron como Dewey the Dogman. Perfiles de monstruos, capítulo 4. Igualmente, el artista nos mostró una cosa que me parece particularmente llamativa, y son artes conceptuales de perfiles escritos de monstruos de este capítulo. Parece que tendríamos anteriormente la oportunidad de conocer una especie de perfil o planilla con toda la información de los experimentos que vemos acá. Nada más nos dejaron ver el de Pianosaurus y el de Yarnaby, algo que la verdad me hubiera gustado que dejaran para así conocer un poco más sobre estos personajes de forma interna en los juegos y así entender un poco más sobre su naturaleza. Diseño de Poppy destrozada. Siguiendo con la línea de videos anteriores, les mencioné que Poppy originalmente luciría una capita por encima de su vestimenta para cubrir sus heridas al recibir los destrozos provocados por el prototipo, y esto se confirmaría en videos anteriores gracias a los pequeños dibujos animatics para las escenas de Poppy junto a Giblet al final del capítulo 5, y es interesante que finalmente podamos ver un poco más de cómo es que luciría por medio de este arte conceptual. Es interesante que consideraran hacerla lucir con este traje, aunque asumo que al final en el desarrollo decidieron quitárselo de igual forma para exponer un poco más su dolor al jugador. Diseños conceptuales de Tom Chopkins. Igualmente pudimos ver más artes conceptuales de otros personajes de Poppy Playtime capítulo 5, como Tom Chopkins, quien en este caso tendría un diseño radicalmente diferente. Tal parece que los devs querían hacerlo ver más como un peluche volteado parecido a los Wrong-Side Optimals, con la diferencia de que este sería muchísimo más grande y espeluznante. Sus colores solían ser distintos y este tendría incluso hasta una larga lengua con la que podría atrapar fácilmente a sus presas. Además de que uno de los detalles que más llama mi atención, al menos a primera vista, son sus ojos desorbitados, que casi lo hacen parecer un zombie viviente, y también apreciaríamos que dentro de él se escondería un macabro y tétrico cuerpo humano que estaría viviente y latente dentro de su boca. Bastante turbio, la verdad. Arte conceptual de Withered Huggy. Otra de las cosas que logramos ver fueron varios artes conceptuales de la aparición de Huggy para el capítulo 5. En este chapter pudimos ver cómo es su apariencia deteriorada, luego de la enorme caída que tuvo en el silo del primer capítulo. Bueno, hubo varios artes conceptuales hechos por los artistas de Mob Entertainment para dar un vistazo más detallado al cómo es que luciría este personaje para sus apariciones. Aunque su apariencia no varió mucho, si vemos que las roturas, costuras y el daño de su cuerpo varió bastante en todas las versiones, aunque se mantuvo relativamente igual a lo largo del capítulo. Incluso se llegó a dibujar un pequeño arte donde lo vemos asomado en el cristal de la puerta justo antes del inicio del capítulo. Arte de los Wrong-Side Optimals. Otro de los personajes que sufrieron un cambio radical fueron los Wrong-Side Optimals. Aunque en la versión final del juego solo tuvimos dos variantes, originalmente los artes conceptuales se ve que estos serían mucho más diferentes, teniendo un aspecto mucho más visceral y grotesco, con grandes venas saliendo de su cuerpo de tela y algodón. Veríamos deformaciones que darían con bocas, ojos distorsionados y un aspecto generalmente más explícito de los personajes, dándoles una apariencia más brutal al ser experimentos fallidos hechos por el prototipo. Arte de Glowby. Glowby es otro de los personajes de Poppy Playtime que pasaron por varias fases. En los videos pasados les comentamos que su nombre original sería Picapal, y parece que siempre estuvo planeado que fuera una especie de acompañante para Player. De hecho, en este arte conceptual lo podemos ver funcionando como una especie de altavoz con el que podría comunicarse con Player para advertirle de ciertas cosas. Esto al final se eliminó y quedó únicamente como concepto. No obstante, todo parece indicar que no siempre estuvo planeado como una especie de dispositivo electrónico, y es que entre los artes conceptuales mostrados vemos una especie de mochila con carita, la cual se me hace muy llamativa. Parece que sería uno de los acompañantes que tendría Player, aunque no creo que estuviera planeado que tuviera vida. Pero bueno, quién sabe. Además de esto vemos varias de las expresiones que tiene y tendría Glowby durante todo el gameplay. Arte antiguo de Giblet.
Hablemos un poco sobre el diseño de Giblet, y es que Giblet posee una cantidad masivamente inmensa de diseños previos totalmente diferentes unos de otros, y es que parece que fue de los personajes de todo Poppy Playtime con más diseños que llegó a obtener previos al final. Acá vemos el arte conceptual del último diseño que vemos en el juego, bastante bonito y básico, pero antes de este los devs tenían muchos conceptos sobre cómo es que luciría. Uno de los diseños curiosos que vimos es el de una especie de amalgama de juguetes combinados en uno solo. Este extraño diseño lo presentaba con enormes y largas extremidades junto a un montón de cabezas adheridas a su cuerpo. También vemos que poseía un grab pack en su espalda, así como una bolsa y demás cosas. Era un diseño bizarro que definitivamente no siento que pegaría mucho con la estética de este juego. También vemos otro diseño de Giblet que lo hace parecer uno de los Runside Ultimos. Siento que para este diseño querían hacerlo lucir demasiado espeluznante, y para ser un personaje amistoso no cuajaba mucho, aunque he de admitir que es de mis favoritos. Ahora vamos con otros de los diseños que Giblet obtuvo. No vamos a explicar cada uno de estos ya que esto nos tomaría prácticamente todo el video, pero en este arte que vamos a ir mostrando vemos diferentes conceptos de exploración para él como personaje, por lo que no eran conceptos definitivos, sino para explorar cómo podía verse él antes de que decidieran un diseño final. Es interesante y a la vez genial ver cómo pudo haberse visto en algún universo alternativo. Siguiendo con esa línea de diseños extraños, vemos uno donde él se ve mucho más monstruoso, haciéndolo lucir más como una especie de gremlin colorido. En parte, es una pena que no usaran este diseño para algo más, ya que se ve increíble, pero creo que desentonaría mucho con el Giblet amistoso que tuvimos en la versión final. Arma de Giblet. Una de las cosas que más me sorprendió ver fue un arte conceptual sobre el arma eléctrica que carga Giblet. Este dispositivo no siempre tuvo la apariencia que vimos que tiene, sino que en este arte conceptual pudimos ver un poco más sobre cómo es que luciría, siendo una especie de combinación entre diferentes objetos, desde la manija de una puerta, un enorme botón rojo, una batería, partes de la mano de un grab pack verde y la punta de uno de los dispositivos eléctricos del capítulo 3. Y me resulta bastante llamativo, ya que hace sentido con las cosas que Giblet pudo haber encontrado a lo largo de su travesía en la fábrica. Interesante a decir verdad, y de hecho me gusta un poco más que su diseño final. De hecho, también nos dejaron ver parcialmente parte del arte conceptual detrás de su diseño final, y el hecho de que parece que el palo que conecta con el arma se puede estirar. Más diseños de Lily Lovebraids. Y para finalizar este video vamos a revisar varios de los diseños de Lily Lovebraids que quedaron en el olvido o se cambiaron para darle paso a la versión final. En este arte podemos apreciar cómo es que lucía Lily en una de sus fases previas, teniendo un cabello morado mucho más agresivo que tendría pequeñas caras dentro, así como una vestimenta mucho más distinta y un rostro más espeluznante. También vemos que en su mesita de té tendría otros juguetes acompañantes diferentes de los que tuvimos al final del juego. Entre tanto, otro de los diseños que se hicieron para ella fue uno con un aspecto similar a un zombie. Me recuerda mucho a las muñecas Bratz por su apariencia zombificada o parecida a Frankenstein, donde vemos que incluso el pelo sería totalmente diferente y gozaría de unos ojos rojos bastante notorios. Además de esto, acá vemos varias de sus expresiones de igual forma, pareciéndose bastante a la que vimos en el juego final. Otro de los diseños conceptuales que se mostraron para ella, la planteaban como una muñeca del tamaño de Poppy, pero que tendría extremidades hechas de pelo. Finalmente vemos un vistazo a su último diseño, donde lucía con un aspecto mucho más diabólico del que tuvimos. En este, aunque se vea muy similar al final, se notan bastantes diferencias, como su color lila en lugar de púrpura y un rostro ligeramente diferente del final. Esta versión me gusta bastante y es la que más se acerca al concepto de Lily Lovebraids. Pero bueno, estas son todas las cosas nuevas que se pudieron encontrar sobre Poppy Playtime capítulo 1, 4 y 5. Esperando que les haya gustado este video, esperemos que salga más contenido descartado, ya sea para un próximo futuro capítulo 6 u otro juego de Poppy Playtime. Antes de finalizar, quería mandarle un saludo a los miembros del canal y recordarles que unirse a las membresías no es obligatorio, pero me ayudaría muchísimo a seguir trabajando en proyectos como este. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.